Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Les recordamos que estamos en la primera carta del apóstol Pedro, para que vayan buscando el pasaje. Si vamos a otros versículos, no se les olvide que siempre vamos a estar regresando a la primera carta del apóstol Pedro. Y en todo el capítulo 1 de esta carta vimos la naturaleza y lo maravilloso de la esperanza viva de la salvación, pero también vimos el resultado en el ser interior y el fruto que debe de dar esta esperanza viva de la salvación en la vida de aquel que ha nacido de nuevo, y este fruto debe de ser la santidad y el crecimiento espiritual. Y lo que hemos venido estudiando en Primera de Pedro capítulo 1, es decir, desde su inicio hasta el 2:8, ha sido a nivel personal, ha sido de manera individual, pero a partir del versículo 9 es a nivel congregacional. 2:9 en adelante es a nivel congregacional, es decir, todo lo que experimentemos en nuestra persona, en base a que somos creyentes, se debe de reflejar en la congregación en la cual nos reunimos, y también se debe de reflejar ante el mundo. Desde el domingo pasado dijimos que el tema a estudiar es el pueblo de Dios como instrumento ante el mundo. Ese es el tema que estamos estudiando desde el domingo pasado. Lo tenemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 17. Voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios así, Primera de Pedro 2:9 en adelante: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Sin embargo, por la profundidad de los versículos que ya hemos leído, el domingo pasado únicamente analizamos versículos 9 y 10. El día de hoy vamos a abundar en los versículos del 11 al 17, esperando que el Señor Dios Todopoderoso nos permita terminar con este pasaje el día de hoy. Hermano Fernando, ¿encomiendas este tiempo en oración, por favor? Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente por este tiempo que podemos estar en comunión como hermanos. Gracias por tu palabra, y ponemos en tus manos este tiempo que vamos a tener de estudio. Encomendamos en tus manos a nuestro hermano Jorge, quien
Muchas gracias, hermano. Normalmente cuando oramos por una predicación, por un estudio, quien sea que lo haga, pues normalmente oramos porque el Señor pues abra nuestros corazones, nos dé el entendimiento y poder recibir la palabra de Dios. Y normalmente oramos también porque al hermano que esté compartiendo la palabra, pues Dios le dé sabiduría. Sin embargo, creo que es importante retomar que desde este domingo deberíamos de orar por el hermano que va a predicar el siguiente domingo, para que durante la preparación Dios le dé la sabiduría. Es algo importante que es bueno que retomemos, para que de aquí en adelante pues siempre como congregación estemos orando por el mensaje del siguiente domingo. Es algo bueno, es algo importante y creo que debemos de hacerlo. Pero bueno, después de que se nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, se nos hace una exhortación a mantener buena nuestra manera de vivir para así poder glorificar a Dios. Lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente esa exhortación que el Señor Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso nos hace. Y la exhortación es honrar a Dios con nuestra vida, para que entonces como pueblo de Dios seamos utilizados como un instrumento de parte de Dios ante el mundo, que esa es la finalidad que debemos de tener como creyentes. El pasaje de hoy que ya leímos, Primera de Pedro 2, del 11 al 17, lo vamos a ver en dos partes. En la primera parte lo que vamos a ver es cómo el creyente debe de honrar a Dios. En la segunda parte vamos a ver cómo el creyente debe de honrar a las autoridades terrenales. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Entonces, la primera parte, cómo el creyente debe de honrar al Señor, lo tenemos en los versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Como siempre, nuestro Señor Todopoderoso, nuestro gran Dios, inicia diciéndonos: amados, amados. Y esta es una forma de demostrar que nos aprecia, es una forma de demostrar que nos ama, pero también es una forma de enfatizar que un deber cristiano no es fácil de llevar a la práctica. Un deber cristiano no es fácil de llevarlo a la realidad. Más en este contexto de esta carta, donde los creyentes eran perseguidos, los creyentes eran calumniados. Entonces los creyentes destinatarios de esta carta estaban sufriendo realmente. Ellos estaban padeciendo persecución. No era algo tan fácil para ellos. Dice que se les trataba de vendepatrias, porque no le daban tributo al César. Dice que se les trataba de caníbales, porque retomaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo para la cena del Señor, ¿no? Comed esto que es mi cuerpo, bebed esto que es mi sangre. Entonces decía que eran unos caníbales. Todo esto era lo que estaban viviendo los creyentes destinatarios de esta carta. Cualquier cosa mala que sucedía, los culpables eran ellos. Se les culpó del incendio de Roma y entonces eran perseguidos. Pero les dice: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. La Nueva Versión Internacional, yo os ruego, lo traduce también como yo exhorto como a forasteros y gentes de paso por este mundo, que sería lo equivalente a extranjeros y peregrinos. Para la palabra ruego en este caso
En la versión que la mayoría de nosotros tenemos, se usa el griego parakleto, que es el mismo que se usa para exhortar. Es el mismo vocablo, el cual significa llamar al lado. Eso es lo que significa exhortar, llamar al lado. Es decir, uno se pone al lado del otro, en la misma situación del otro, para poder ayudarle, para defender, para consolar, para abogar, incluso para fortalecer, para acompañar y para exhortar, como es en este caso. Siempre esa era la finalidad, de poder exhortar, de poder fortalecer, de poder ayudar al hermano, y vas y te pones uno al lado del otro. Entonces Pedro pues está al lado de ellos, Pedro está ahí con ellos, y por eso les dice: amados, yo os ruego. Vean cómo lo traduce la Reina Valera, ¿no? Yo os ruego. No les está dando como una ordenanza, les está rogando. Yo os ruego. Y lo que tenemos aquí con ese amados y yo os ruego es una exhortación, entonces, con amor. Es una exhortación de parte de Dios, que está demostrando el amor anticipadamente, y dice: amados, yo exhorto. Amados, yo os ruego. Y les ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Recordemos entonces que como pueblo de Dios, como nación santa, como linaje escogido, como esta nación santa, somos poseedores de la esperanza viva de la salvación. Por lo tanto, si somos salvos, si somos nuevos creyentes, nuestro hogar ya no pertenece a esta tierra. En esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía ya no pertenece a esta tierra. Aquí somos extranjeros y aquí somos peregrinos. No somos otra cosa. La palabra extranjeros en su equivalente es forasteros, y esta palabra extranjero denota el estado legal que carece de los privilegios que comporta la ciudadanía de un país. El extranjero o el forastero no tiene los mismos derechos que un ciudadano legal de determinado país. Su nombre lo dice y es muy claro: es un forastero. No tiene esos privilegios. Puede vivir cierto tiempo en determinado lugar, pero sigue siendo un forastero o sigue siendo un extranjero. Tal vez puede adoptar ciertas prácticas y costumbres de ese lugar, pero nunca va a obtener la ciudadanía, porque esa es una persona ajena a ese determinado lugar. Entonces va a seguir siendo extranjero. Si adopta ciertas prácticas, ciertas costumbres, en apariencia pudiéramos llegar a decir que es de ahí, pero sigue siendo un extranjero. Y es muy fácil detectar cuando alguien es extranjero. Es muy fácil detectar cuando alguien es forastero, ¿no? Por su forma de hablar, por su forma de vestir, por lo que dice, su forma de actuar. Y es muy fácil decir: este no es de aquí, este no pertenece aquí, este no es mexicano, es de algún otro lugar. Es muy fácil detectarlo. ¿Nos detectarán así en el mundo? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. Ahora, la palabra peregrinos nos indica una situación de paso. Una situación de paso por un país donde se reside temporalmente. Únicamente es un tiempo, es un peregrinaje. Vas peregrinando, vas avanzando y te toca pasar ahí. De hecho, la Nueva Versión Internacional dice: yo os exhorto como a forasteros y gentes de paso por este mundo. Entonces somos personas de paso por este mundo. No es nuestra residencia aquí, no es nuestro hogar aquí, simplemente vamos de paso por este mundo. En esta tierra únicamente somos extranjeros, somos peregrinos, somos forasteros que vamos de paso.
Estamos aquí peregrinando, simplemente vamos pasando, y es como cuando vas en un largo viaje de 2-3 días, vas manejando, tal vez vas con tu familia, pero es un viaje de 2-3 días, llega la noche y normalmente lo que haces es buscar un hotel donde poder alojarte, donde dormir esa noche, porque el siguiente día vas a continuar con tu viaje. Tu viaje tiene un destino, tú tienes algo en la mente a dónde vas a llegar. Entonces haces una pausa para descansar, para dormir, y sabes que vas a continuar en tu viaje porque tienes que llegar a ese destino. Pero mientras estás en esa recámara, comienzas a mover los muebles, acomodas la cama para otro lado, lo que hay en esa recámara comienzas a moverlos, cambias las cosas, tal vez te pones a pintar ese cuarto porque no te gusta el color, acomodas tus cosas personales, quitas los cuadros de la pared que están decorando y colocas tus fotos, las fotos de tu familia. ¿Lo haces esto en un cuarto o recámara de hotel? ¿Lo haces? No. ¿Por qué? Porque sabes que vas de paso, porque no es mío. Sabes que vas de paso. Por el momento lo único que quieres hacer es descansar, es dormir para continuar con tu viaje. El otro ejemplo es cuando llegas a una casa de visita, haces lo mismo del hotel. Llegas a la casa donde estás de visita y les dices a los dueños: este cuadro no me gusta, aquí quítalo y voy a poner mi foto. Tu cocina no me gusta cómo está organizada, vamos a quitar este mueble y lo vamos a pasar de este lado. No cambias las cosas normalmente, no mueves los muebles. Es más, no llegas con toda tu ropa y dices al dueño: quita tus cosas, quita tu ropa porque voy a acomodar la mía y la voy a guardar. Voy a colocar mis cosas personales. ¿Por qué no lo hacemos? Porque vamos de paso. Simplemente eres una visita que llegó ese día a esa casa, pero te vas a ir. Y así debemos de ser nosotros en este mundo. Vamos simplemente de paso. Así lo debemos de hacer nosotros en este mundo. Estamos peregrinando y el destino de nuestro viaje es llegar a nuestro hogar celestial. Aquí únicamente vamos de paso. Es decir, lo que estamos viviendo aquí es algo temporal. Cierto tiempo nada más. No podemos adaptarnos a este mundo. No podemos hacer lo que se hace en este mundo. No podemos vivir como se vive en este mundo. Y alguien va a decir: vivimos en este mundo. Y ciertamente vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces no podemos actuar como los que viven en este mundo. Tal vez retomamos ciertas actividades, como nuestro trabajo pudiera ser una actividad, como nuestra escuela, retomamos ciertas actividades, incluso tal vez retomamos ciertas actitudes de este mundo. Puede ser, pero debemos de tener cuidado que no sean en contra de nuestra ciudadanía que está en los cielos. Eso sí debemos de tener mucho cuidado, porque tal parece que no reconocen que somos forasteros. Yo les decía hace rato, de inmediato en determinado lugar nos percatamos cuando alguien no es de aquí, por su color de piel tal vez, por su estatura, por su forma de hablar. Hay algo que lo hace diferente y decimos: él es un extranjero, él es un forastero que no pertenece a este lugar. Lo identificamos. Aquí la pregunta es para reflexión personal: ¿los del mundo nos identificarán como forasteros, como extranjeros? ¿O nos revolvemos con ellos y nos perdemos con ellos y somos igual que ellos? Ellos dirán: como que este no es de aquí, como que este no pertenece aquí, como que es un extranjero, no sé qué hace aquí, como que anda perdido, ¿no? O nos ven igual que ellos, porque actuamos igual que ellos, porque hacemos lo mismo que hacen ellos, porque hablamos igual que ellos. ¿Qué verán ellos en nosotros? Vayamos por favor a Filipenses capítulo 3, no pierdan primera de Pedro.
Dice Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si somos ciudadanos del cielo, entonces aquí en la tierra nos tienen que ver como forasteros, nos tienen que ver como extranjeros. El mundo tiene que ver algo diferente en nosotros para decir, ellos no pertenecen aquí, ellos no son de aquí. Ahora, para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas y que nos cataloguen como extranjeros, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para que esto sea una realidad en nuestras vidas? ¿Nos hemos puesto a pensar qué es lo que debemos de hacer? ¿Nos hemos puesto a pensar por qué nos ven como a ellos mismos? ¿Por qué no notan en algo diferente? ¿Por qué nosotros nos adaptamos a este mundo y nos comportamos igual que ellos, hacemos igual que ellos, hablamos igual que ellos, etcétera? Vayamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a ver qué debemos de hacer como ciudadanos del cielo. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 13:13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos del campamento. Incluso nuestro Señor Jesucristo, para poder morir en una cruz, no fue en el centro del pueblo. Tuvo que salir. Tuvo que ser afuera. Salgamos pues. Versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces tenemos que salir del mundo. Tenemos que dejar de adaptarnos al mundo. Tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Aquí no tenemos ciudad, dice. Aquí no tenemos nada. Aquí no somos nada. Tenemos que buscar esa ciudadanía que está por venir. Y es algo que nosotros debemos de hacer de manera personal en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos qué tanto me estoy adaptando a las costumbres del mundo, qué tanto actúo como actúan en el mundo, qué hago. ¿Lo hago diferente en el mundo o lo hago como los del mundo? Y el viernes nos ponía un ejemplo: cuando alguien llega y te da un lleguecito bien suavecito con otro carro a tu carro, ¿qué haces? Dios te bendiga, le hubieras dado más duro. Y alguien dijo, pues para que el seguro aplique y poder aplicar el seguro, ¿no? O me bajo y le grito de cosas. ¿Qué hacemos? ¿Actuamos como los del mundo y bajamos a pelear? ¿O qué es lo que hacemos, no? Es bien fácil adaptarnos a las cosas de este mundo. Ahora, ¿cuál es la exhortación? ¿Qué exhortación tenemos aquí? ¿A qué se nos exhorta como extranjeros y peregrinos? Ahora sí regresamos otra vez a Primera de Pedro, que les dije que no perdieran. Versículo 11, se nos exhorta a que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la exhortación. Los deseos carnales son los deseos humanos que sin el control de Dios, estos deseos humanos van a extraviar nuestro bienestar del alma. Porque son deseos carnales, porque son deseos humanos. No estoy diciendo que sean buenos, no estoy diciendo que sean malos, simplemente estoy hablando de deseos carnales. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado. Romanos capítulo 7, no pierdan Primera de Pedro. Romanos capítulo 7 nos ilustra muy bien esta situación
de lo que pasa con los deseos carnales. Queda muy entendido, creo que queda muy claro qué son los deseos carnales, los deseos humanos. Y lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver lo que hacen esos deseos carnales dentro de la persona. Dice Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vean la lucha que hay en la persona. Dice el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice aquí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, vean la situación y la lucha tan grande que hay ahí. Dice que los deseos carnales batallan contra el alma. Entonces termina diciendo el apóstol, miserable de mí. Así se sentía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es algo difícil y complicado lo que hacen esos deseos carnales dentro de la persona. Es algo muy complicado. Hay una lucha en nuestro interior entre los deseos carnales y el alma. Hay una lucha tan fuerte que dice, miserable de mí. Y es algo demasiado fuerte esto. Puede ganar una cosa o puede ganar la otra, pero ahí hay una lucha. Los deseos humanos o los deseos carnales no son del todo malos, pero en su mayoría sí. Ahora, son necesarios. Son necesarios y no son del todo malos porque a veces deseamos el bienestar de alguna persona. ¿Eso tendría algo de malo? No. Pero a veces deseamos otras cosas que no son buenas. Entonces, estos deseos carnales deben de estar sujetos a los frenos de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque hay una lucha interior. Estos deseos carnales están batallando contra el alma. Y ahí hay una lucha. Hay una lucha interna en cada creyente que es fuerte. Hay algunos que les pega más, hay algunos que les pega menos, pero hay una lucha muy fuerte. Desgraciadamente, dentro de lo cotidiano de nuestra vida, ya no nos percatamos a veces de esta lucha. Porque a veces ya actuamos como el mundo lo va indicando, como se van dando las cosas y ya no nos percatamos de esta lucha. Pero cuando yo quiera hacer el bien, quiera actuar para honrar al Señor, vamos a ir encontrando esta lucha que fuerte es. Cuando alguien del mundo viene y nos dice, tienes que hacer esto y tienes que hacerlo así. ¿Por qué? Porque así debe de ser. Pero tú sabes que está en contra de Dios y que no lo quieres hacer. Pero hay algo o alguien que te está presionando a que lo hagas y empieza la lucha. Sin embargo, en lo cotidiano de la vida muchas veces terminamos haciéndolo sin pensarlo, sin meditar ni nada, y por eso que no nos percatamos de esto. Pero la lucha es tan fuerte que dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de esto, no? ¿Cómo le haré? Entonces el alma, por un lado tenemos los deseos carnales, estos deseos humanos, que como su nombre lo dice son deseos carnales, actúan bajo nuestro egoísmo, actúan bajo lo que yo quiero, como yo lo quiero, como yo lo deseo, y si no es así, no estoy contento.
Pero por otro lado, el alma representa la parte más profunda del ser humano. Esta es la que nos relaciona con el Creador. Nuestra alma con el Creador, ya sea para vida eterna o para perdición, para una u otra cosa. Recordamos seguramente Génesis 2:7. Nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida. Entonces dice que fue el hombre un ser viviente. Y cuando retoma este versículo el apóstol en 1 de Corintios 15:45 dice alma viviente. Entonces el alma es la parte más importante del ser humano porque se relaciona con su Dios, se relaciona con su Creador, para vida eterna o para perdición. Y ahí es donde se hace la lucha. Por un lado los deseos carnales y por el otro lado nuestra alma. La pregunta es ahora, ¿cómo podemos abstenernos de estos deseos carnales que batallan contra el alma? Los deseos carnales siempre van a estar ahí, siempre los vamos a tener, siempre vamos a estar deseando algo, bueno o malo, pero siempre vamos a desear algo. ¿Cómo puedo entonces abstenerme de estos deseos carnales? Primera de Pedro, regresamos otra vez. 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí la palabra buena indica una conducta honorable. Indica una conducta o implica una bondad pura y excelente. Es algo honorable. Implica lo de Santiago 4:17 que dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Entonces habla de mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre el mundo. Y por eso yo les decía hace rato, ellos podrán distinguirnos como forasteros, ellos nos verán como extranjeros, ellos verán nuestra manera de vivir que es buena y que es diferente a la de ellos, o actuamos igual que ellos, o somos igual que ellos. Entonces, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Pero es que nunca me pidió el favor, pero sabes hacer lo bueno, ¿no? Hazlo. Es que nunca me dijo, pero sabes hacer lo bueno, hazlo. ¿Ya vieron cómo a veces esos deseos carnales nos justifican y buscamos la forma de ver? Por eso les dije, la mayoría de los deseos son malos. La forma de ver o de justificarnos y decir, pues yo tenía el deseo de ayudarle, pero como no me dijo nada, pues no le ayudo. Yo quería ayudarle, pero ¿qué tal si se enoja? Entonces tenemos que ir viendo esto. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de mantener buena vuestra manera de vivir. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser como los del mundo, porque los del mundo también hacen cosas buenas. Y seguramente conocemos gente del mundo que hace cosas buenas y a lo mejor tan buenas y muy buenas que mejor que las de nosotros. Y seguramente hemos dicho o hemos escuchado el comentario, debería de ser creyente por las cosas buenas que hace. O sea, es tan buena gente que nomás le falta recibir a Cristo. Es tan buena gente que hace cosas mejores que nosotros los cristianos. Pero desgraciadamente ellos no tienen a Cristo. Se pueden llegar a confundir como algo puro y excelente. Por eso es que les digo que debemos de tener mucho cuidado. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. No pierdan primera de Pedro.
entonces en el mundo vamos a encontrar personas que hacen cosas muy buenas y tal vez mejor que las de nosotros. Y tal vez estamos pensando, entonces no soy creyente. ¿O qué está sucediendo? ¿Por qué ellos sí tienen la capacidad de hacer cosas mejores que yo, que soy creyente? ¿Por qué ellos sí lo hacen y yo no lo hago? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vayamos al capítulo 5 de Mateo y dice el versículo 44, bueno, desde el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, versículo 44, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, es fácil hacer lo bueno, es muy fácil hacer lo bueno cuando sabes que vas a recibir cierta retribución, porque sabes que lo vas a recibir, sabes que va a haber un pago por hacer lo bueno. Pero cuando no es así, ¿qué hacemos? Nada. Yo te ayudo, pero si me vas a pagar. Yo te doy, pero si después me vas a dar. ¿Y qué decimos normalmente? Yo no. ¿Voy a recibir algo a cambio? ¿Yo por qué lo he de hacer? He ahí en qué es diferente las cosas muy buenas que llegan a hacer los del mundo con las cosas buenas que llegamos a hacer como creyentes. Tal vez ellos lo hacen porque saben que van a recibir algo a cambio, una retribución. Van a recibir algo por la ayuda que se les dio. Pero entonces, mantener buena nuestra conducta entre los del mundo se hace complicado para el creyente. Es una obligación espiritual, porque lo tenemos que hacer aún sabiendo que no vamos a recibir nada a cambio. ¿Quién te lo va a recompensar? Dios. Pero en la práctica, en la realidad, nos da trabajo, porque queremos nuestra retribución. Es decir, si hoy fuimos y le ayudamos a un hermano en una necesidad, tal vez se le ponchó una llanta, se le acabó la gasolina, se quedó allá en la carretera, y vamos y le ayudamos. Y el día de mañana me pasa a mí, pues le voy a hablar al mismo hermano, ¿no? Ahora él tiene que venir a ayudarme. Él está obligado a ayudarme. Y eso pensamos. Y cuando no viene y no lo hace, nunca más le ayudaré. ¿No es nuestro pensamiento? Y cuando nos enteramos que le sucede, pues ahora que se aguante, ahora que le busque por otro lado. Son realidades. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Tú hazlo. Si lo haces porque vas a recibir algo a cambio, eres igual que los del mundo. Y por eso entonces los del mundo no nos ven como extranjeros. Es algo que en la realidad tenemos que entender, y que es la práctica del diario vivir. Nuestra obligación espiritual como creyentes ante Dios es ayudar aún sabiendo que no voy a recibir nada a cambio, porque el Señor te dará la recompensa. ¿De quién prefieres el pago? ¿De Dios o de la persona a la que tú le ayudaste? Entonces aquí Pedro
los exhorta a conducirse de buena manera en medio de una persecución, en medio de la hostilidad que ellos estaban viviendo, donde culpaban a los cristianos de todo lo malo que pasaba. Los rechazaban, los calumniaban, y en medio de esto ellos debían de conducirse de buena manera. ¿Era fácil para ellos? ¿Sería fácil para ellos conducirse de buena manera en medio de estos rechazos, de estas calumnias, de esta persecución? No. ¿Para nosotros será más fácil? Sí. Realmente no estamos viviendo lo que ellos vivieron. No estamos viviendo la persecución que ellos vivieron. Ellos los culpaban ya de todo. Por eso tuvieron que huir, y por eso la carta está a los destinatarios en diferentes partes de Asia. Nosotros no estamos viviendo eso. ¿Y realmente qué hacemos? ¿Qué testimonio damos ante el mundo? ¿Hemos pensado en esto? La pregunta más profunda sería todavía: ¿glorifican a Dios al considerar nuestras buenas obras? ¿El mundo glorifica a Dios al considerar nuestras buenas obras? ¿O dirán: mira, ¿para qué quieres ser cristiano? Mejor quédate igual, no tiene caso, viven igual o peor que nosotros? Entonces, ¿nuestras obras provocarán que el mundo glorifique a Dios? ¿O qué estará sucediendo? Ahora, la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. ¿Cuándo van a glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras? Porque aquí dice que si hacemos buenas obras, el Señor va a ser glorificado. ¿Cuándo van a glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras? Versículo 12 de Primera de Pedro. En el día de la visitación. Dice la palabra de Dios: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces el mundo va a glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras. En el Antiguo Testamento, ese día de la visitación era una frase muy común que servía como advertencia del acercamiento de Dios a las naciones para juicio o para bendición. Cuando hablaban entonces del día de la visitación en el Antiguo Testamento, ellos entendían muy bien que era una advertencia porque Dios se estaba acercando a las naciones para juicio o para bendición, según sea el caso. Y lo vemos en Isaías 10:3. Pero en el Nuevo Testamento, el día de la visitación se habla de salvación. Y vamos a ver esto en Lucas capítulo 19. Si gustan, Lucas 19. Vamos a ver entonces cómo en el Nuevo Testamento el día de la visitación nos habla de salvación. Hay muchos versículos, Lucas nos menciona muchos de estos, pero vamos a ir únicamente a uno de Lucas que está en el capítulo 19, en el versículo 44, pero vamos a iniciar desde el 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, no conociste el tiempo de tu salvación.
Lo que nos está diciendo aquí Pedro es que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, de una persona que no es creyente, y éste responde a la fe con fe salvadora, a su salvación, entonces glorifica a Dios porque recuerda el testimonio de los creyentes. Recuerda todo lo que ha observado acerca de los creyentes. ¿Quién es el que le comparte el evangelio a un incrédulo? Un creyente. Y normalmente cuando se comparte el evangelio a un incrédulo, de todo lo que tú le digas, el incrédulo siempre va a estar observando. Te va a estar observando a ti como persona que le está compartiendo, y va a estar observando a todos aquellos de los que tú le hablas y le dices que son creyentes. Entonces, el día de la visitación es ese día de salvación. Si aceptan a Cristo por la fe salvadora, van a glorificar a Dios al recordar el testimonio de los creyentes, porque ellos siempre están observando. ¿Sucederá esto con nuestra forma de conducirnos ante el mundo? ¿Ellos verán esto? Es algo complicado. Por otro lado, aquellos que no creen y que no experimentan ese día de salvación, el día de la visitación es el juicio final, cuando el Señor venga con su ira para juicio. Ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Con esto entonces concluimos que el cristiano debe de conducirse lo más íntegramente, lo más éticamente que pueda, lo más que pueda ante el mundo que lo rodea. Así debe de hacer el cristiano. ¿Por qué? Porque así como la palabra de Dios no regresa vacía, el buen testimonio del cristiano nunca va a quedar vacío. Y tarde que temprano van a glorificar a Dios por el buen testimonio del creyente. Y qué mejor que seamos nosotros la causa de esa glorificación de Dios. Pero ¿se han puesto a pensar que seamos la causa de lo contrario? Y que digan, ve lo que Él hace, lo que Él dice, ¿tú crees que voy a querer ser creyente? No, mejor me quedo igual. Por eso es tan importante que cuidemos lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, cómo actuamos, porque el mundo que nos rodea únicamente está observando. Hasta aquí hemos visto de cómo debemos honrar a Dios, y ahora vamos a ver cómo el cristiano debe de honrar a las autoridades. Versículos del 13 al 17 de Primera de Pedro capítulo 2, que ya lo leímos anteriormente. Hemos visto entonces cómo los creyentes deben de honrar a Dios para que Dios sea glorificado en todo momento. Pero ahora vamos a ver cómo los creyentes deben de honrar a las autoridades para que también Dios sea glorificado en todo momento. Recordemos que nuestro tema es el pueblo de Dios como instrumento ante el mundo, como instrumento de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de lo que refleja una conducta auténticamente cristiana, que es la sumisión a las autoridades terrenales. Algo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Dice versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, o alabanza de los que hacen bien. Es importante ver que comienza haciendo una aclaración de dicha sumisión. Dice que es por causa del Señor. Humanamente y en nuestra carne, la inclinación natural que tenemos es rebelarnos contra las autoridades. Y no solamente a las autoridades civiles y judiciales, muchas veces a las autoridades eclesiásticas también. No estamos de acuerdo, criticamos a los gobernantes, incluso nos burlamos
En el sexenio pasado nos burlábamos mucho. Y ya no me recuerdo bien la burla, pero era algo así de que 5 minutos no, o eran que 3 minutos menos, ahora 5. Y nos burlábamos tan común como se burlan los del mundo, y lo hacíamos como creyentes. ¿Y qué está pasando entonces? ¿Ya vieron que es muy fácil desobedecer? Y así lo decíamos. Y por gran tiempo, en el mundo y en la iglesia, teníamos mucho ese dicho. Como 3 minutos, no, menos 5. Y nos burlábamos y nos reíamos. Y se reía el que lo decía y se reía los que escuchábamos. Y era algo tan normal y tan común. Y es tan fácil rebelarnos, es tan fácil faltarle al respeto. Por eso es la aclaración: a causa del Señor. Y si habla que la causa es el Señor, entonces esto implica un motivo sobrenatural de conducta, porque la causa es el Señor. De tal manera que nos sometemos a toda institución humana, siempre y cuando no rebase los mandatos de Dios. Recordemos que toda autoridad procede de Dios. Toda autoridad procede de Dios. Vayamos a Romanos 13. Romanos capítulo 13, pues es un capítulo muy práctico. Dice versículo 1 y 2: sométase toda persona. ¿Quién se va a someter? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces nuestra obligación es someternos a toda autoridad humana. Versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y Pedro, en el capítulo 2, versículo 14, lo vuelve a decir, ¿no? Y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces Pedro está reafirmando esto. Por tanto, no someternos o estar no someternos a la autoridad es estar en contra de Dios. Burlarnos de nuestros gobernantes, como normalmente lo hacemos, es burlarnos de Dios, porque la autoridad es establecida por Dios. Debemos de tener mucho cuidado y no actuar como los del mundo. Esta burla que les he hecho mención, en el mundo fue algo clásico y normal por meses. Y desgraciadamente en la iglesia también lo decíamos normalmente por meses. Y tal parece que nos estamos burlando. Y no hemos alcanzado a dimensionar que nos estamos burlando de Dios. Al contrario, ¿qué debemos de hacer por nuestros gobernantes? Sea quien sea. Orar por ellos, pedir por ellos, clamar por ellos. Pero desgraciadamente nos dejamos llevar por el mundo, y si el mundo se burla de los gobernantes, pues también nosotros nos burlamos de los gobernantes. Es una autoridad puesta por Dios. Eso nos debe de quedar muy claro. Por eso en un inicio les decía, el mundo nos ve diferentes a ellos. Si el mundo se burla del gobernante y nosotros creyentes nos burlamos del gobernante, ¿no somos igual que ellos? ¿No actuamos igual que ellos? Pero si realmente somos salvos, entonces voy a cambiar mi conducta, porque la palabra de Dios lo enseña, ¿no? Entonces, en estos versículos, la mención de las funciones que ejerce el rey
y los gobernantes de Estado, no significa que los cristianos hayan de someterse únicamente cuando estos cumplan perfectamente sus funciones o pensemos que ellos estén bien. El creyente está obligado a someterse a las autoridades mientras no se les quiera forzar a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Mientras todo esté dentro de la norma de Dios, nuestra obligación es someternos a los gobernantes. Claro que si hay algo que vaya en contra, entonces ya no aplica. Y lo hemos visto en Hechos capítulo 4, 19 y 20, capítulo 5, versículo 29, cuando les dicen, ¿es necesario someternos primero a los hombres antes que a Dios? No. Primero nos sometemos a Dios y después a los hombres. Pero si las autoridades terrenales están bajo los mandatos de Dios, no hay excusa ni pretexto. Nos tenemos que someter a las autoridades. Solamente lo autoriza la palabra de Dios cuando están rebasando los estatutos de Dios. Ahí entonces no nos sometemos. Pero mientras sea así, tenemos que obedecerles. Estamos hablando de autoridades terrenales. Después en el versículo 15 y 16 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En estos versículos se nos mencionan dos razones, ambas expresan la voluntad de Dios, por las cuales debemos de someternos. Ya vimos una, es a causa del Señor, y nos debemos de someter a toda institución humana. La primera es por la eficacia del buen testimonio. Dice el versículo 15: hacer el bien para callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestra obligación entonces es hacer el bien. Esa es nuestra obligación espiritual. Tal vez ellos van a seguir hablando y tal vez van a hablar mal de nosotros. No lo vamos a poder impedir. No le podemos decir a la gente, cállate y no hables mal de mí. Pero lo que sí podemos hacer es dejarles sin base de lo que ellos están diciendo. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con nuestro buen testimonio. En esto nosotros debemos de ocuparnos. Seguramente recordamos en Mateo 22:34 cuando el Señor hizo callar por sus hechos simplemente a los escribas y fariseos. Ellos siguieron buscando la forma de atacarle. Es decir, no se callaron, siguieron buscando, pero se quedaron sin argumento. De la misma manera, el mundo puede estar hablando de nosotros, pero que no tengan el argumento ni la base para hablar mal de nosotros. El problema radica cuando nosotros, con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, damos los motivos para que ellos hablen mal de nosotros mismos. Ahí es donde está el problema. Y bueno, si hablan mal de nosotros, ya cada quien, ¿no? Pero el problema todavía es más fuerte y más grave porque ponemos en mal el nombre de Dios. Y todavía ponemos en mal el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual debemos de tener cuidado. Si hablaran mal en lo personal de mí como creyente, creo que no habría tanto problema. Sí lo hay, ¿no? Pero es más grave cuando hablan mal de Cristo por mi causa. Cuando hablan mal de la congregación por mi causa. Debemos de cuidar ese testimonio. Debemos de cuidar nuestro actuar allá en el mundo. Y la segunda razón es el correcto ejercicio de la verdadera libertad. Dice el versículo 16. Debemos de cuidar este ejercicio de la libertad. Los creyentes debemos de disfrutar esa libertad en Cristo. Tenemos gran libertad en Cristo, debemos de disfrutarla, pero no debemos de usarla para hacer lo malo. Tenemos que gozar de la libertad. Debemos de actuar como siervos de Dios y no como esclavos del pecado, que es algo en lo cual nosotros a veces lo estamos haciendo mucho.
debemos de aprender a hacer esto. Vayamos por favor a Romanos capítulo 6. Debemos entender entonces que la libertad que Dios nos da no es como la licencia o la cobertura para que podamos hacer lo malo. No es ese caso. La libertad no es para esto. Dios no nos da libertad para eso. Nos da libertad del pecado. Nos hizo libres del pecado. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Dice Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nos debemos de considerar muertos al pecado y vivos para Cristo. El pecado no debe de reinar más en nuestras vidas. Más adelante en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esa es la libertad. Somos libres del pecado para ser siervos de Dios, ser siervos de la justicia. Entonces la libertad no la tenemos que usar para hacer lo malo. Como soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo pecar como yo quiera. No hay problema, soy libre, ¿no? No es por ese lado. Más adelante el mismo Romanos 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, la cual debemos de buscar cada quien, y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el pecado debe de ser retirado de nuestras vidas. Somos libres del pecado, somos libertados del pecado, pero pasamos a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Y esa libertad no la podemos ocupar para hacer lo malo. Es una libertad que debemos de usar como siervos de Dios. ¿Y un siervo de Dios qué hace? Servirle a Dios. Para eso es la libertad. Versículo 17 de Primera de Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cerramos esta porción con una exhortación que cubre todo un ancho campo de las responsabilidades del creyente con relación a Dios y con relación a los demás. Primero nos dice honrad a todos. Prácticamente, ¿qué implica el honrar a todos? ¿Hemos pensado qué significa esto de honrar? Honrar a todos, darle la honra a todos. Es muy fácil. Te voy a decir algo, pero no digas quién te dijo, y empiezo a hablar mal del hermano, ¿no? ¿Lo estoy honrando? Se dice el pecado, pero no el pecador. Ándale, dime, pues ¿qué más es aquí entre nosotros? Y terminamos deshonrando a la persona. Honrar se refiere a tener en alta estima y no solo al cumplimiento mecánico del deber, sino que debemos de tener una actitud interior en nuestro corazón de respeto hacia las personas. En todo momento tenemos que estimar a aquellos como superiores a nosotros mismos. Tenemos que darles esa honra, los tenemos que respetar como personas que son. Por eso aquí nos dice honrar a los hermanos de la iglesia nada más. ¿A quién vamos a honrar? A todos. Pero si es porque yo
Yo tengo más preparación que él. La palabra de Dios nos dice, honrad a todos. Tenemos que tener ese corazón lleno de respeto hacia los demás. Tenemos que hacerlo por causa del Señor. Si se dan cuenta, todo fue por causa del Señor. La otra parte dice, amar a los hermanos. Ahora sí hace referencia a los hermanos. Pedro viene siempre enfatizando mucho el amor entre hermanos. ¿Por qué enfatizará tanto el amor entre hermanos? Si los hermanos son santos. ¿O no dice? Sed santos porque yo soy santo. ¿No dice esto? Si los hermanos son llenos de oración, llenos de amor, por naturalidad los voy a amar. Sin embargo, el apóstol viene enfatizando mucho el amor entre hermanos. ¿Acaso falta amor entre hermanos? ¿Acaso no se da el amor entre hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo entre los hermanos? ¿Por qué aquí sí enfatiza amar a los hermanos? En la práctica, ¿será más fácil amar a los hermanos o a un hermano que amar a alguien del mundo? ¿Qué es lo que sucede en la realidad y en la práctica? Para mí es más fácil amar a alguien del mundo que amar a un hermano, o lo contrario. La cara opuesta. Muchas veces recibimos más ayuda de alguien del mundo que de los hermanos. Algo muy curioso, ¿no? Alguien del mundo viene, te ayuda, te escucha, te fortalece, te da ánimo, etcétera, etcétera. Y el hermano no viene, ni te ayuda, ni nada. ¿Por qué será esto? Tal vez entonces puede ser eso, ¿no? Exigimos más de lo que damos. Pero resulta que damos y ni así recibimos. Es algo bien complicado en la realidad y en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que estará realmente sucediendo? Por ahí alguien dijo, pues entonces falta amor. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vemos cómo Pedro viene enfatizando el amor entre hermanos. ¿Y cómo lo expresa aquí? Ya nuestro hermano Agustín nos explicó estos versículos. Lo que significa ese amor fraternal, ¿no? Vean, amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entonces, ¿en la iglesia falta este amor? ¿En la iglesia o en los destinatarios de esta carta faltaba ese amor? Sí, por eso es que el apóstol nos está exhortando a esto. ¿En la actualidad faltará este tipo de amor? Por eso es que lo está haciendo más adelante en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. El cuerpo de Dios, la iglesia, tiene que ser de un mismo sentir. Somos de un mismo cuerpo. Y si un miembro se duele, que se duele a ese miembro, los demás no. Que se aguante, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si un miembro se duele, que se aguante. Y si un miembro se goza, ahí sí nos gozamos todos, ¿no? No, la palabra del Señor no enseña esto. Si un miembro se duele, todos los miembros se duelen. ¿O no? ¿Será realidad? Por eso dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hay aquí los detalles que debemos de expresar con el amor a los hermanos. Estamos hablando ahora sí de amor entre hermanos. Más adelante, capítulo 4, Primera de Pedro, estamos en Primera de Pedro, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Vean cómo el apóstol Pedro repetidamente viene exhortando al amor entre hermanos. Quiere decir esto que entonces falta amor entre hermanos, que a los destinatarios de esta carta les faltaba el amor entre hermanos, que en la actualidad falta amor entre hermanos. Y de nada sirve que le digamos, te amo, voy a orar por ti. Es muy bueno, pero que no se quede ahí en la oración. Si viene tu hermano y te dice, tengo frío, qué bueno, voy a orar por ti para que se te quite el frío. Tengo hambre, voy a orar por ti para que se te quite el hambre. Sí, vamos a orar para que se le quite el frío y el hambre, pero ¿qué le vamos a dar? Una túnica y un platillo, ¿no? Y ahí viene la parte práctica. Entonces, el apóstol nos viene exhortando siempre al amor entre hermanos. Y después dice, temed a Dios. Este temer a Dios lo retoma el apóstol de Proverbios 24-21, donde dice que hay que temerle a Dios y hay que temerle al rey. Tenemos el mandato, temer a Dios. Pero Pedro aquí hace la referencia a un temor como una actitud fundamental del cristiano. Dice ahí en el versículo 17, temed a Dios. Entonces tiene que ser una actitud, este temor tiene que ser una actitud que tiene que vivir el cristiano, tiene que estarlo palpando. Entonces, si nosotros tenemos el temor a Dios, vamos a honrar ¿a quién? A nuestras autoridades humanas, porque ahí en el 17 está seguido. Temer a Dios, honrar al rey. ¿Quién es el rey? El gobernante. En la actualidad, ¿quién es el rey o quién sería el rey? Nuestro presidente. Si tememos a Dios, vamos a honrar ¿a quiénes? A nuestras autoridades. Y entonces ya no me voy a burlar de mis autoridades, voy a orar por mis autoridades, porque honramos, tememos a Dios. Entonces, para terminar, es necesario aclarar que nuestro temor debe de ser exclusivamente para Dios. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestro temor tiene que ser exclusivamente a Dios. Y si nuestro temor es exclusivamente a Dios, entonces seremos ese instrumento que Dios va a utilizar ante el mundo. Y entonces el mundo glorificará a Dios. Antes de orar, hacer un comentario a nuestro hermano Cornelio y ya oramos para terminar. No también burlar a las autoridades incluye tratar de violar la ley, por mínimo que sea. O sea, porque burlarse es burlar la autoridad, es tratar de violar la ley. Sí, cuando yo hablé de burlarnos de las autoridades, a lo mejor lo hice en un ejemplo muy sencillo y muy práctico, en el cual ha sido muy común incluso en nuestra iglesia, pero cuando estoy ahí en el semáforo que está en rojo, volteo para todos lados y sigue en rojo y me paso. ¿Es correcto? Pero no venía nadie. ¿Es correcto? Entonces nos estamos burlando también, ¿no? Sí, a veces nos pasa esto, ¿no? Sí, hacen cosas mucho más sencillas, ¿no? Pagar la luz, el agua, si tenemos coche, nuestros Impuestos, cosas muy sencillas. Sí, es algo, burlarnos de la autoridad es muy fácil, muy sencillo. Puse ese ejemplo nada más porque era muy común aquí, fue muy común, pero hay infinidad de formas de burlarnos, ¿no? Ese es donde tenemos que tener cuidado, ¿no?
Así que nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque una vez más nos enseñas, Padre bendito, que debemos de tener el temor a Dios, que debemos de honrar a Dios, que debemos de buscar glorificar a Dios, Padre. Te damos gracias porque tú eres, Padre Santo, quien habla a nuestros corazones, Padre. Te pedimos nos des la fortaleza, la sabiduría para poder honrar a Dios, honrar las autoridades, ser de buen testimonio para que Cristo sea glorificado, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.